De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Con tu su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que hemos venido escuchando en días anteriores
llega a su punto culminante en estas dos pequeñas parábolas. Como para resumir, podríamos decir, ¿para qué cura Jesús al hombre? ¿Para qué le da libertad al hombre? Lo que veíamos ayer, de cómo Jesús le impone las manos a la jorobada y en vez de doblarla más, lo que hace es enderezarla, nos da a entender que la acción de Jesús tiene ese propósito, dignificar al hombre. Y primera condición de esa dignificación es la libertad. Por eso nosotros encontramos ese verbo curar con una gran profusión en el Evangelio. Pero si nos quedamos en el sentido de curandero, pues ahí naufraga la buena noticia. Es mostrar que Jesús, el primer interés que pone es en la libertad del ser humano. Y ahora nos propone el reinado de Dios. Es decir, esa libertad humana está en función del reinado de Dios. Y aquí hay algo como que no encaja. Porque es tanto como si dijera, vamos a hacer libre este pueblo para que venga a reinar sobre él Atila. Si es un reino, lo que se supone es condición de súbditos. Y si son súbditos, se acabó la libertad. Pues Jesús por eso hace esa pregunta por dos veces. ¿A qué compararé el reinado de Dios? ¿A qué se parece? Porque no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados. No es un reinado que se ejerce con dominio, por poder, por imposición. Esto es otra realidad. Y lo plantea en dos ámbitos que ya de por sí son muy sugerentes: la huerta y la casa. Dos ámbitos de la cotidianidad humana. No hay nada de extraordinario, no hay nada de rimbombante. Aquí todo es como algo natural, sencillo. La primera parábola, la del grano de mostaza, quiere hacernos ver la primera característica del reinado de Dios, y es el hecho de que crea un espacio para la convivencia universal. Le abre cabida a la posibilidad de una convivencia universal. Y sin embargo, el comienzo es sencillo, pequeño, casi imperceptible. Un pequeño grano de mostaza produce un arbusto que llega a ser el más alto entre los de la huerta. O sea, es entre todas lo que se cultiva para la vida, es la propuesta más sobresaliente. Y allí vienen a anidar los pájaros del cielo. Los pájaros del cielo que habíamos visto antes con un rasgo negativo en la parábola del sembrador, que eran los que se comían el mensaje sembrado, estos por el contrario vienen a anidar en las ramas de ese mensaje del reino de Dios. El reino de Dios entonces tiene en primera instancia un alcance universal.
Sin embargo, no es un imperio mundial. Es una oferta de vida, la mejor oferta de vida en la cotidianidad de la vida, para que los seres humanos nos acojamos a esa propuesta y organicemos una convivencia acogedora. Si nosotros analizáramos más esta pequeña parábola, nos daríamos cuenta de que ella contrasta con una parábola que había presentado el profeta Ezequiel en el capítulo 17, donde se refería a que el pueblo judío que había sido llevado a Babilonia, lo iba a regresar él para cultivarlo en el monte más alto, para que allí surgiera el cedro más alto. En cambio aquí estamos en terreno llano, en la huerta, y es una semilla, no es un cogollo, como decía Ezequiel. Es decir, no es continuación de lo pasado, es una realidad nueva. No se trata de construir un reino como los reinos de la tierra. Es un reino diferente, donde no hay excluidos, donde no hay enemigos, donde hay acogida para todos. Una propuesta de convivencia, y esta la pone en una figura masculina. Recordemos lo que hemos estado viendo del evangelista Lucas, que él propone siempre una figura masculina, una figura femenina. La figura masculina, que era la del guerrero, ahora la convierte en la del cultivador. Y en vez de un ataque para dominar, es una siembra para acoger. Luego viene la figura femenina, y esta nos va a mostrar la otra dimensión del reino de Dios. Si el reino de Dios en la primera es unos brazos abiertos para acoger a todos los que vengan, en la segunda se nos habla de la eficacia de ese reino de Dios. Es como la levadura que fermenta toda la masa. Aquí hay una cosa que es curiosa. Dice que la mujer mete la levadura en 3 medidas de harina. Estas 3 medidas de harina tienen su historia en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo de Sara, se le manifestó con aquella visita de aquellos 3 hombres, y Abraham le dijo al criado: mezcla 3 medidas de harina. Eran 3 los visitantes. Después, cuando Josué le ofreció a Dios el sacrificio con el cual quería comprobar que estaba hablando con el ángel del Señor, mezcló también 3 medidas de harina. Esto nos hace pensar entonces en que esas 3 medidas de harina tienen que ver con la realización de algo que humanamente parece imposible. Humanamente era imposible que Abraham, ya viejo, tuviera un hijo con Sara estéril. Humanamente era imposible que Gedeón fuera a liberar al pueblo de Israel siendo el más pequeño de su familia y su familia la más pequeña de todas las tribus de Israel. Aquí también nos encontramos
con un pellizco de levadura. Pero ese pellizco de levadura tiene una capacidad de penetración que fermenta la masa del pan para convertirlo en pan para alimentar a la familia. Y enseguida nos acordamos de la advertencia que Jesús había hecho respecto de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era su hipocresía, ese fingimiento, esa actuación, vivir de apariencias, que contrasta con esta levadura que es efectiva, que produce una transformación verdadera, no aparente, como la que fingían los fariseos. Esta es una transformación verdadera. De esta forma nos hace ver que el reinado de Dios se realiza en las personas produciendo un cambio, una transformación que hace a las personas aptas para la vida, para dar vida, así como la levadura transforma la masa para que dé pan para alimentar la vida. De la misma manera, el mensaje del reinado de Dios transforma los corazones humanos y los hace capaces de dar vida, comenzando por ofrecer su propia vida para dárselas a los demás. Para esto es para lo que se requiere libertad. En el primer caso, la parábola de Ezequiel, la gente no era libre para pensar en un reinado universal de Dios acogedor con toda la humanidad, porque mentalmente estaban atrapados en una ideología excluyente. Ellos solos eran los beneficiarios del amor de Dios y los demás, qué lástima, pero no. Y estaban atrapados en eso. Jesús tenía que curarlos, liberarlos de esa ideología excluyente. Y Jesús no lo hace con actos de poder, porque el poder no da libertad, el poder somete. En segundo lugar, necesitaban liberarse interiormente de la levadura de los fariseos. Esa religión de apariencias, esa religión de pose para la foto, esa religión de estar mintiendo exteriormente con una interioridad que no combina. Y de esa forma es como se realiza realmente la esperanza y se cumple la promesa. Nosotros venimos, gracias a Dios, todos los días a escuchar el mensaje del reino de Dios. Y podemos entonces hacer ese examen para nosotros mismos. ¿Qué tan acogedores y abiertos nos ha hecho el mensaje? ¿Qué tanto ha transformado nuestra vida para poder abrirnos a esa convivencia universal? En esa medida, nosotros vamos comprendiendo la eficacia del reinado de Dios y la libertad que requiere de nuestra parte. Pero también en la perspectiva del sínodo al que nos ha convocado el Papa, una de las cosas que necesitamos tener en cuenta es que la humanidad necesita
esa apertura universal. Y entonces el Espíritu Santo estará hablándonos allí donde haya esa apertura, no donde haya sectarismos, no donde haya fanatismos, no donde haya cerrazón. No se trata de convertir la iglesia en un imperio sobre los demás pueblos o sobre las demás iglesias. Se trata de abrirse y de abrirse a la novedad de Dios. No es un cogollo del cedro antiguo, es un grano de mostaza, una realidad nueva. En la medida en que nosotros vamos viendo esa acción eficaz de Dios que transforma corazones y que crea corazones sinceramente abiertos a los demás, en esa medida podemos identificar las huellas del Espíritu Santo en nuestra historia. De eso se trata, de que hagamos ese discernimiento para que no nos equivoquemos con prejuicios que hoy pudieran ser para nosotros lo que era la ideología nacionalista y guerrera para los judíos. Necesitamos abrirnos al Espíritu del Señor, y estas dos parábolas nos dan un precioso criterio para nosotros saber si estamos abiertos al reinado de Dios con libertad.